científicos señalan que muchos de los problemas que sufren los adultos, como salud mental, obesidad, delincuencia y baja escolaridad, pueden tener su origen en la primera infancia, una etapa que inicia desde la gestación hasta los 5 años. La primera infancia es crucial en la vida de una persona, porque es en estos años que se desarrollan las capacidades emocionales, intelectuales, sociales y físicas, debido a la rápida evolución que tiene el cerebro. Los 400.000 infantes panameños necesitan que se les garantice alimentación, protección, salud, educación y amor. Es la meta de la política pública del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, PAIPI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Creciendo Juntos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Realmente queremos compartir y justamente con nuestras panelistas vamos a estar desarrollando el siguiente tema, ya que el día martes 5 de marzo de este año 2014 aparece en el periódico La Crítica, firmado por la periodista Bolena Ayarza, abro comillas, bajo investigación se mantiene el caso de una menor de 3 años que fue abusada sexualmente por 5 sujetos, entre ellos su padrastro. La madre de la niña salió a la tienda y al regresar encontró a la pequeña llorando y con sangre en sus partes genitales y de inmediato la llevó al hospital. Cierro comillas. Bueno, estos casos realmente en nuestra sociedad todavía no logran normalizarse. Por eso hoy vamos a hablar sobre esas alertas de las cuales debemos estar pendientes. Y vamos a iniciar con un reportaje justamente donde Siria Martínez, mamá y trabajadora social del CENIAF, nos habla de estas importantes señales y nos da algunas observaciones. Muy buenos días, queridas mamás, una vez más aquí con ustedes en nuestro segmento de Mamá a Mamá. ¿Por qué nos interesa hablarles de mamá a mamá? Primero, porque yo tengo una niña de 14 años. Segundo, porque las situaciones principalmente ocurren en nuestras casas. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, les enseñamos a las niñas y a los niños que se protejan ¿de quiénes? De las personas extrañas. Sin embargo, estos ataques o estas situaciones ocurren principalmente dentro de nuestras casas y nuestros hogares, por las personas de más confianza, por las personas incluso de más cariño a nuestros hijos e hijas, y muchas veces también por esa persona que el niño y la niña no le va a tener miedo, sino más bien le tiene confianza, le tiene afecto. Quiero compartirles con ustedes en la tarde de hoy los siguientes consejos. Primero, es importantísimo que tengamos cuidado con quién y con quiénes dejamos a los niños y a las niñas cuando no estamos en casa. Cuando un niño o una niña narra o dice que le está ocurriendo algo que no es usual, como un tocamiento, o situaciones en donde los niños y las niñas comúnmente no van a saber expresar una relación sexual, por ejemplo las coitales, entonces nosotros tenemos que detenernos, escucharlos, poner atención y lo principal, creerle. Por ejemplo, una de las señales es si la niña o el niño ya tiene una edad para no estarse orinando en la cama y resulta que empieza nuevamente a tener una situación como si no tuviera control de su esfínter, ahí puede haber una señal de alarma. Otra señal también puede ser cuando el niño o niña uno lo va a bañar, uno observa que no quiere ser tocado. Cuando normalmente ha sido un niño o una niña muy alegre, muy, decimos los panameños y las panameñas, entonces entrón, resulta que le noto que cuando vamos a la casa de un pariente en particular, el niño o la niña no quiere entrar. O si esa persona va a saludarlo o a saludarla, el niño lo rechaza. Otras alarmas interesantes también
se observan si el niño o niña está entre los 4 o 5 años, a veces está en guardería, está en kinder. Uno les puede observar también algunas características de comportamiento con sus compañeros y sus compañeras. Las maestras y los maestros en las escuelas pueden también dar alguna ayuda en este sentido. Muchos niños y niñas que ya hablaban correctamente, entre los 3, 4 años ya te dicen oraciones mucho más completas, ven programas de televisión, etcétera. Estos niños y niñas te empiezan entonces a hablar de nuevo como en chiquito, como a buscar, se te meten entre los brazos como a buscar, como a ser acariciados o protegidos. En cuanto a las alarmas que mencionaba hace un momento, debemos de considerarlas tanto para niños como para niñas, por igual. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que los niños a la calle a jugar o al patio a jugar y las niñas no hay ningún problema, yo a ella la cuido. Ella está aquí adentro, está conmigo, siempre, yo no le quito el ojo de encima a mi niña. Pero ¿qué resulta? Que ese factor de riesgo de que él está allá afuera, en la calle o en el patio, también lo vulnerabiliza. Y el hecho de que yo tenga a mi niña siempre conmigo con el ojito encima dentro de mi casa no dice que precisamente no le vaya a ocurrir dentro de la casa la situación a la niña. Quiero agradecerles profundamente la oportunidad de poder conversar este tema. Este es un tema muy poco conversado en Panamá y la oportunidad también de entrar a sus hogares a compartir este tema. Y no se queden ustedes con la información, coméntenlo con sus vecinas y sus vecinos. Muchísimas gracias y una vez más, hasta luego. Muchísimas gracias también a Silvia Martínez, mamá y trabajadora social de APLAFA, por esas recomendaciones. Y como ella dice, a compartirlos. Esta mañana vamos a estar hablando sobre ese abuso sexual en niñas y niños y que obviamente nos toca muchísimo a todas las madres, a los cuidadores, porque estamos hablando de pequeños. Y vamos de inmediato a saludar a nuestras panelistas que están esta mañana con nosotros, a Daira Botello. Ella es abogada, fiscal superior de adolescentes de La Chorrera del Ministerio Público. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Buenos días, público. También está con nosotros Enilka Cárdenas, ella es psicóloga clínica, coordinadora del Departamento de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia Sexual del CENIAF. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buen día. Buenos días. Bien, y vamos a iniciar preguntándoles, Enilka quiere, para ver si nos amplía un poco, justamente veíamos ahí las señales que debemos estar pendientes, ampliar un poco esas señales que debemos tomar como alerta las mamás, los papás, porque es un compromiso de todos, los cuidadores, los abuelos, o sea, quienes tengan a cargo a los niños. Bien, como mencionaba la profesional de APLAFA, los indicadores son múltiples, porque tenemos que estar bien claros de la conducta que tenía el niño anteriormente a la conducta entonces que va a cambiar. Algo muy puntual, en los infantes, entre las edades en que no pueden hablar, entre los 0 a casi el año y medio, un indicador muy importante es su cambio de conducta, constantes llantos, dolores, quejas. Los niños a veces comienzan a verbalizar palabras de las partes genitales que le dice el abusador, poco comunes que están dentro del hogar. Eso es un indicador. El niño comienza a hablar cosas que usualmente en el hogar no se habla, comienza a ver a la mamá y a tocarle también sus partes íntimas, como es pequeño y a él le hacen lo mismo, los niños siempre tienden a repetir las conductas que le hacen. Entonces, como él no puede hablar, ahí hay que tener bastante observación en la conducta. Ya cuando el niño entonces tiene alrededor de los 2 a 6 años que ya comienza a manejar su lenguaje, bien decía la trabajadora social, o aumenta su lenguaje sexual o disminuye su lenguaje y empieza a hablar de una manera aniñada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una realidad. Mamá y papá muchas veces no son los que están en casa a cuidado del niño. Se lo dejamos a una nana, se lo dejamos a una tía, a alguien que considera el adulto que es de su confianza, ¿verdad? Y no solo hay que aconsejar entonces a papá y a mamá, también hay que aconsejar a todos los miembros alrededor de la familia de lo que implica el cuidado del niño, porque muchas veces
y voy a puntuar algo, un indicador muy, muy clarito. Cuando el bebé es recién nacido, ya tiene como 2 o 3 meses, todo el mundo lo carga, todo el mundo lo toca, todo el mundo lo quiere cambiar, todo el mundo quiere darle besitos por todas partes, ¿sí? Por todas partes. Y hay familias que no respetan las partes íntimas, porque se ríen más. Y desde ahí, eso es un indicador de abuso, y a veces no lo sabemos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos estimulando áreas que no deberíamos estimular a esa edad. Bien, ver, tocar, penetrar, ¿qué implica realmente el abuso sexual? Bueno, el abuso sexual implica los verbos que usted ha utilizado. Efectivamente, cada niño, niña o adolescente que está en una edad donde no debe ser objeto de ningún tipo de manipulación impropia, besos inadecuados, en lugares inadecuados, roces, tocamientos, introducción de algún tipo de objeto o órgano genital en algún orificio de este niño, o hacer que este niño realice actos con estos adultos o con menores, porque también hay adolescentes pues, que pueden igualmente abusar de otros adolescentes de menor edad. Debemos señalar que la presentación prematura a los niños de programas donde haya actividad sexual, pornografía, poner a 2 niños o más niños a hacer actos impropios, ellos no están en la capacidad de tener una comprensión, de determinarse y de decidir sobre su sexualidad. Son niños todavía, su inocencia debe ser preservada. Sin embargo, lamentablemente, se les introduce precozmente, se les interrumpe esa inocencia y desarrollan actitudes o confusiones que no debieran con su cuerpo, con su integridad y con su sexualidad que debe ir desarrollándose a medida que van creciendo. Aparte de los 3 verbos que utilizaste, que fue ver, tocar, penetrar, exhibir. Exhibir, pones al baby o al niño y tú te exhibes ante el niño de una manera sexual, erótica. También forma parte del abuso. Es muy importante que los televidentes tengan algo clarito. Abuso es un desequilibrio de poder. Abusamos de la comida, abusamos de los celulares, abusamos de todo aquello que perdemos el control. Entonces, el abuso sexual es un desequilibrio de poder y yo voy a obtener satisfacción sexual de algo. O sea, yo controlo a esa persona porque yo adulto me desequilibrio con esa sensación sexual. Entonces, el abuso sexual en niños es eso, que el que está provocando el abuso tiene ese desequilibrio de poder en ese momento, en ese instante, en esa situación. Bien, vamos a ir a la pausa, vamos a continuar en nuestro tema, pero también incentivar la lectura infantil es muy importante. Por eso aquí en Creciendo Juntos estaremos regalando 10 libros de cuentos infantiles a quienes se suscriban hoy a nuestro canal de YouTube Paipi Panamá. Ya lo saben, ustedes 10 personas se inscriben en nuestro canal en YouTube Paipi Panamá y pueden hacerse acreedores a este libro de cuentos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Estamos de vuelta en nuestro programa Creciendo Juntos. Continuamos conversando sobre el abuso sexual, cómo denunciarlo, cómo prevenirlo. También quiero recordarles que si ustedes tienen consultas, si quieren hablar con nuestras panelistas, con mucho gusto está la línea telefónica 504-4080. Y vamos a continuar con Enilka preguntándoles como familia qué podemos hacer y qué podemos poner en práctica para que nuestros hijos no sean víctimas de estos abusos sexuales. Bueno, sí podemos poner en práctica muchas cosas que los psicólogos los llamamos factores de protección. Son temas como hablar de las emociones y como estamos hablando de infantes, ya cuando el niño comienza a hablar, vamos a entonces enseñarle a distinguir lo que es el miedo, ¿sí? El miedo ayuda a prevenirnos del peligro, pero muchas veces tomamos el miedo
y no lo percibimos como una señal que me puede proteger. El miedo me puede proteger de que me pasen muchas cosas. Y las sensaciones de mi cuerpo también. Podemos hablarle a los niños de cómo se llaman realmente las partes del cuerpo. En Panamá tendemos a ponerle muchos nombres a la vagina, a la vulva, al pene, le ponemos muchos nombres, a los senos le ponemos muchos nombres. Y el niño realmente no conoce cuando llega al preescolar o cuando va a la escuela el nombre real y utiliza otros nombres comunes. Voy a interrumpirla un segundito para recibir una llamada que tenemos. Hola, muy buen día. Sí, buenos días. Mira, yo estoy viendo el programa que están diciendo ahora mismo, me interesa mucho. Tengo una bebé de 9 meses. Primera vez que tengo a mi hija, pues. Siempre tenía 2 niños. Ahora tengo la bebé y quisiera que ustedes me aconsejen para ver cómo es el cuidado de ella. Ahora mismo ella está en gatilla, pero no es con las rodillitas, sino así de barriguita. Y esto, trata de hablar. ¿Qué más le digo? O sea, ella ahora mismo está en ese modo. No sé qué ustedes me aconsejan para ella. Y también quería participar para los libros. Sí, bien, tienes que entrar en YouTube, en la página del programa Creciendo Juntos, y entonces te afilias y ya con eso estás participando. Ah, entonces no puedo participar en esa porque no tengo nada de eso, no el celular. Bien. Sí, entonces sí, bueno, les pido para que me aconsejen, ¿verdad? Porque a ver, mis hijos, como le digo, uno tiene 11 años, el otro tiene 9. Y ahora tienes la bebé. Yo tengo, bueno, les voy a contar, quisiera que me ayudaran porque yo les hablo a ellos se quedan oyéndome, pero no sé, porque como yo estoy trabajando, entonces el papá es que me está cuidando. La verdad, ellos a veces se portan como que no obedecen, entonces cuando yo les hablo, ellos como que se asustan. Entonces se quedan así como ustedes me están diciendo, como asustados, la mirada como que ellos tienen miedo. Y Bien. Entonces yo quisiera saber cuál es el sistema que yo puedo llegar para que ellos obedezcan, para que ellos me estén así, porque a veces yo me pongo a llorar y yo les digo, ay, yo lo siento, pero yo no quiero hablarles así profundo, pero a ustedes les gusta que le hablen como... Bien, mira, de verdad te agradecemos muchísimo la llamada. Vamos a escuchar a nuestra especialista justamente porque mencionas que tienes niños varones en la casa bastante grandecitos. La niña se queda con el papá y obviamente es una niña que va creciendo. Las alertas y qué se puede hacer, ¿no? Sí, hemos escuchado la pregunta muy interesante y amplia de la televidente. Debemos señalar que hay 2 temas aquí. Usted trabaja, el papá cuida a los niños, tiene una bebé de 9 meses y tiene unos niños de 9 y 11. A los 3, a la bebé y a los 2 niños hay que cuidarlos muchos. Al de 9 y al de 11, como son varoncitos, la ciudadanía generalmente piensa que los abusos solamente ocurren con niñas, no ocurren con los 2 géneros. Luego entonces los niños, en un lenguaje muy sencillo, debe hablársele, debe ilustrársele que nadie debe tocarlo, que no debe permitir que nadie se lo lleve, que si alguien lo atrae con una pastilla, un chocolate, un conversatorio, que sea una persona de edad superior a la de él, no debe ir a lugares oscuros donde nadie le llama que vamos a jugar a la casita, temas como eso, con un lenguaje muy sencillo. A la niña de 9 meses hay que cuidarla mucho porque ella no puede transmitir sus ideas. Está muy chiquitita, sin embargo puede ser víctima desde esa edad o desde más temprana edad de cualquier tipo de abuso impropio en su cuerpito que no lo pueda transmitir. Por lo tanto, usted debe tener mucho cuidado. Aparte, su esposo también, que es el que los está cuidando. ¿Con quién juegan los niños? ¿Dónde juegan? ¿Qué área y quién cuida a la bebé? No dejarlos despavoridos o desprevenidos, es decir, que los niños digan voy al parque y usted dice, bueno, están con los amiguitos, no va a pasar nada, porque siempre puede pasar algo. Siempre pueden estar expuestos, ya sean de otros adolescentes o de adultos, porque en ambos lugares, menores de 18 y después de 18, pueden, como lo hemos visto en la experiencia, abusar de los niños. Pienso pues que este tema, si usted lo habla con mucho cariño entre su esposo primero y después con sus niños, podrían llegar a evitar que estos temas se den, dándole algunas medidas de seguridad. Y en cuanto a la bebé, teniendo cuidado con quién la dejan, dónde la dejan, qué tiempo la dejan, y revisando cuando usted la busca, pues, sus áreas genitales y ver que no haya ningún tipo de cambio, algún tipo de situación, ya sea en el pañal, en su cuerpo, o en llanto, o alguna situación que
usted vea que haya modificado su conducta previa, a pesar de que sea una bebé solamente de 9 años. Bien, y siguiendo bajo esa línea, cuando nosotros sentimos algún tipo de sospecha, ¿dónde podemos poner estas denuncias? Bueno, cuando sentimos estas sospechas, solamente con la sospecha, quien tiene que investigar y acreditar serían los agentes del Ministerio Público, los investigadores. Ante la mínima sospecha que usted tiene, debe comunicárselo a los agentes del Ministerio Público. Tenemos a la Fiscalía Auxiliar de la República. La Fiscalía Auxiliar de la República queda en Caledonia, frente a Novi. También tenemos agencias delegadas en diferentes lugares, San Francisco, igual en el interior. Donde no hay agencias delegadas, entonces usted se acerca a la fiscalía más cercana o a la personería más cercana, que ellos con mucho gusto le recibirán su denuncia. Es importante que ustedes sepan que Panamá está suscrito a muchas convenciones e instrumentos internacionales y con este afán de prevenir, cuidar, evitar y sancionar a aquellas personas que incumplen las infracciones a la ley penal, también como se tratan de niños, no hay formalidad en el procedimiento. Es decir, ustedes pueden llamar anónimamente a cualquier agencia del Ministerio Público e informar la sospecha que usted tiene. Ante esa sospecha, nosotros hacemos un informe y comenzamos la investigación, porque ante la mera sospecha no puede dejarse esto al aire, debe investigarse, porque muchas veces los niños son agraviados es por las personas más cercanas y no son ellos quienes van a denunciar. Bien, para explicar un poco más qué califica como sospecha y si nos puede dar ejemplos para tener más o menos idea de cuándo estaríamos ante un caso. ¿Cómo no? Sospecha puede ser cualquier cambio de conducta que usted vea en su niño. ¿Qué podemos dar como ejemplo? Si su niño es un niño muy activo, que siempre sale a jugar fútbol, o su niña le gusta jugar con las amiguitas, a muñecas, y de repente usted ve que usted le dice a su hijita que no vas a jugar hoy, y usted la ve más retraída, ya no quiere jugar, de repente se aísla, no está comiendo igual, baja notas, o de alguna u otra forma tiene un lenguaje agresivo, porque a veces los niños abusados no solo se retraen, sino que sienten una emoción interna que los hace agresivos. De repente usted lo ve un poco más contestón, usted lo ve con unas terminologías inapropiadas. Usted lo ve que llega un familiar, un vecino, un conocido a la casa, que antes el niño saludaba con mucho cariño, se quedaba en el área y de repente ve que el niño ya no quiere estar allí, que el niño lo ve un poco nervioso, que el niño le dice que se quiere ir. Usted como madre, como padre, como familiar, curador, porque en nuestra ciudadanía no todos pueden estar cuidados por los padres o las madres que trabajan, sino por familiares, abuelos, abuelas. Donde ven esos cambios, acérquense con mucho cariño, mucho tacto y pregunten qué está pasando, denle información, que nadie los puede tocar, que ellos pueden ser protegidos por ustedes, porque muchas veces también son amenazados. Ante estas amenazas los niños son muy inocentes y creen que se pueden efectivamente hacer realidad. Entonces cualquier cambio que usted vea no puede ser uno solo, son diferentes factores y diferentes cambios que usted puede ver en la personalidad tanto del niño como de la niña, hasta en la forma que juegan con los juguetes. Hemos tenido casos donde los padres se han dado cuenta cuando utilizan un peluche y no lo abrazan, sino que lo ponen en áreas que no deben, o tocan al peluche donde no deben, o ponen a la muñequita Barbie con el muñequito Ken a hacer cosas que usted dice, obviamente, ¿de dónde salió eso? Ajá, esas son alarmas que usted siempre debe prestarle atención, sobre todo a los chiquitos que muchas veces son manipulables, son muy inocentes y de alguna u otra forma no pueden transmitir o por vergüenza, porque los niños tienen también, niños y niñas y adolescentes, pena ante las situaciones y no se sienten con esa confianza. Ábrale la confianza a su hijo, siéntese con él. Hable de prevención e igualmente evitaremos toda esta temática. El Ministerio Público trabaja mucho en la prevención porque quisiéramos, aunque investigamos los delitos, que no entraran al torrente judicial. Claro. Ahora, bien, mamá y papá son los únicos que pueden hacer estas denuncias y también cómo son los procedimientos, los trámites de los... No, cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, cualquiera puede hacer la denuncia. Puede ser el médico que observe alguna situación cuando revisa el niño, el pediatra, la maestra, el doctor, el profesor, cuando los niños dan catecismo, si observa alguna situación. Hemos tenido casos en que los maestros pasan y los niños están conversando de temas que les parecen que son muy adelantados para estos niños y mandan notas y nosotros iniciamos la investigación. El abuelo, el vecino, cualquier persona, cualquiera, que tenga conocimiento dentro de la actividad laboral que se encuentre, dentro de la calidad como comunidad, los policías, cualquiera que se encuentre en un conocimiento de un agravio a un niño, puede denunciarlo personalmente, es decir, ir ante las autoridades, puede hacer documentos que no necesariamente tiene que firmar porque quiere ser anónimo, pero quiere trasladar la información, puede hacer llamadas a la Fiscalía Auxiliar, a las agencias delegadas, a la personería o a la Fiscalía de su localidad, con el propósito de transmitir la información. Y solamente esa información inicial que nos llega, nosotros nos encargamos de investigarla, depurarla y verificar si es así o no. Usted no tiene que estar 100% seguro de que se está cometiendo un delito, solamente con la mera sospecha.
ciudadano panameño, la mera sospecha es importante, porque es así donde se logra investigar, acreditar y sacar a aquellas personas que están agraviando nuestra comunidad minoril con actos impropios, alterándole su conocimiento y demás. Bien, vamos a recibir una llamada. Hola, muy buen día. Sí, adelante, la escuchamos. Hago la pregunta y veo en la televisión. Sí, adelante, díganos. Buenos días, sí. Sé del caso de un bebé que a los 9 meses aparentemente fue tocado por otro niño de 5 años. ¿Sí? Entonces ahora mi consulta es, nos percatamos de eso porque él comenzó a tocarse sus partes íntimas y es una conducta no usual para esa edad. Este niño va a cumplir 1 año de edad y todavía sigue con la misma actitud. Yo quiero saber cómo hacer para quitarle esa conducta que no es normal. Bien, como no, muchísimas gracias. Sí, escuchando atentamente y gracias por su pregunta, es muy importante. Tenemos un bebé y un niño de 5 años. Para constituirse delitos debería ser de 12 en adelante, de 12 años en adelante, es decir, hasta la mayoría de edad pueden ser procesados penalmente. Sin embargo, debemos señalar que tenemos el Juzgado de Niñez y Adolescencia, tenemos el MIDES, tenemos la Secretaría de Niñez, donde usted puede acercarse y la pueden orientar. Porque es importante señalarle que cuando usted está observando esa conducta y no ha variado, debe ser tratada, aunque usted lo ve muy chiquitito, a través de la familia, porque él está pequeño. Él no va a comprender una intervención psicológica de ningún tipo, pero está muy pequeño. Pero la familia es a la que se le da soporte y que puedan conocer algunas tratamientos, algunos procedimientos que puedan coadyuvar con este niño agraviado. E igualmente sería muy oportuno que si usted tiene la confianza con los papás de ese niño de 5 años, usted tiene algún tipo de acercamiento, señalarle lo que usted ha observado, lo que usted ha conocido, porque también ese niño puede haber sido objeto de un abuso sexual, porque un niñito de 5 años solito no va a ir a tocar a unas áreas pudendas de otro niño inapropiadamente. Lo más probable es que también él haya sido tocado de alguna forma y ha desarrollado una curiosidad que no debiera tener a los 5 años y por eso la trasladó a otro niño. Yo le iba a preguntar justamente, exacto, porque un niño de 5 años por lo general no va a tener ese tipo de comportamientos, o sea que probablemente él también esté recibiendo este tipo de abuso y que está repitiendo en aquel bebé donde ella presentó. Ahora ella puede presentar una denuncia también en cuanto a que se puede investigar si este niño de 5 años a lo mejor está siendo abusado. Sí, bueno. En las instancias del Ministerio Público, como el niño tiene 5 años, él está muy chiquitito, el que tocó, no va a ser investigado porque penalmente no puede ser padres. Ajá. Sin embargo, como usted está señalando esta posibilidad y dentro de esa posibilidad ese niño también pudo haber sido objeto de alguna situación, usted llamaría a la Fiscalía Auxiliar de la República, o es más, como estamos en televisión en vivo, ya el hecho de que usted lo esté comunicando, pero ya telefónicamente nos da una información un poco más precisa, porque usted la ha dado genérica y lo comprendemos porque es televisión, más precisa, se inicia con ese informe, las investigaciones sin que usted tenga que decir su nombre, lo que sí nos tiene que decir es los datos de ese niño, dónde vive, su sospecha, nosotros iniciaremos la investigación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que gracias a Dios no haya pasado nada y usted no se sienta agraviada, pero usted trasladó la información. Bien, tenemos otra llamada, me van a disculpar, pero vamos a recibirla. Hola, buen día. Sí, bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Yo estoy hablando del interior del... Yo hice una denuncia respecto a un caso de una niña mía. El patrón que me tocó y digo por lo que la niña le contó al hermano y el hermano me lo dijo a mí Se escucha. La pregunta mía es la siguiente. Yo haciendo la denuncia, la mamá impuso algo de alguna opción y aparentemente dice que los niños vuelven con ella juntos. La mamá, tengo entendido, porque la historia ahora la tienen mis padres. La temporada la tienen mis padres en lo que se respecta, porque yo en la escuela. El temor mío es que los niños regresen a casa de la mamá, esto todavía el hombre que supuestamente la...
Bien, lamentablemente estamos escuchando esta llamada bastante entrecortada, la señal no es muy buena, pero lo que sí pudimos entender definitivamente es que él está preocupado por la situación de sus hijos, que la custodia la tenía la madre, la cual él puso una denuncia y que en este momento la custodia la tienen los papás de él, pero está preocupado porque la custodia nuevamente se la van a dar a la mamá. Bueno, en el tema que está señalando es preocupante. Lamentablemente ha tenido usted que acudir al órgano de la investigación, que es el Ministerio Público, por un agravio a su niñita. Y sí, yo pienso que primero debe nuevamente verificar dónde está la denuncia que usted presentó y establecer esa preocupación a través de una declaración e ir al juzgado que le dio la custodia, que pudimos entender su llamada, a sus padres, para evitar que estas situaciones se vuelvan a dar. Obviamente las relaciones materno-filiales siempre tratan de ser protegidas, que la madre y los niños tengan una relación, pero si usted, de lo que pudo entender de su llamada, el que agravia o que agravió a su niña es la pareja de su ex esposa, es decir, la madre de sus niños, ese es un tema que no puede dejar usted sin tocar. Es decir, debe ir al lugar, es decir, al juzgado de su localidad donde se encuentra ese proceso que le otorgó la custodia a sus padres, a informar esa situación, e igualmente debe hacerlo ante la autoridad que tiene la denuncia en investigación. Porque parte de la obligación del Ministerio Público en el interior del país, aunque no nos pudimos conocer en qué parte es, porque hay un sistema acusatorio, y igual que en Panamá, es proteger a la víctima, a los testigos. Y en este caso la protección a la víctima es durante, antes y después. Es decir, que siempre el Ministerio Público va a estar presente en esa protección, pero debe transmitir esa información para que puedan continuar accionando la protección que ha tenido hasta ese momento. Muchas gracias. Bien, licenciadas, tengo que preguntar la siguiente porque tengo que ir a pausa, pero es que si el niño o la niña acaban de ser violentados, ¿qué debemos hacer? ¿Trasladarlo así mismo como están en la situación o debemos bañarlos y cambiarle la ropita? Bueno, esta es una pregunta muy importante y espero que todos los que estén observándonos por la televisión puedan captar la importancia de esto. Suena duro, pero necesario es, de ser posible, si usted se acaba de enterar que le acaba de pasar un agravio, no bañar al niño o la niña o la adolescente. ¿Por qué? Porque puede tener fluidos corporales de aquel agresor en su cuerpo. Acuérdense que muchas veces los agravios se dan de niños muy pequeñitos, 3, 4 años. Ellos no van a poder transmitir quién es su agresor. Pero definitivamente un fluido corporal, semen, saliva, que esté en una parte no adecuada, porque no es igual que un beso aquí, que un beso por acá, que un beso en áreas pudendas. Esa es una prueba donde los especialistas de criminalística van a realizar las pesquisas y van a tomar pues los indicios y los van a llevar para análisis. Luego entonces igualmente deben llevar la ropita que tenía el niño o niña, si eso acaba de ocurrir, para que puedan ser objeto de experticias, análisis y ver si se encuentran rastros de algún tipo de fluido para poder entonces realizar las investigaciones. Sobre todo, tomen en consideración que los niños muchas veces, aunque puedan hablar, tengan 6, 7 años, a veces han sido de alguna forma intimidados, se sienten avergonzados, se sienten que no quieren hablar del tema y se cierran porque los niños tienen sus ventanitas de protección. Luego entonces debemos ir por otras vías porque tampoco lo podemos revictimizar porque está muy chiquitito. Eso tiene un procedimiento y un proceso, pero mientras tanto, esos fluidos que logremos encontrar pueden ayudar a la investigación, a vincular a esa persona que quizás no pueda salir a través del señalamiento del niño, sino otros escenarios. Igualmente, si eso ocurrió en su casa y usted llega, ve las sábanas o en alguna situación de la ropa, o ropa de la casa o alfombra alterada, usted nos avisa, lo dice en la denuncia y en ese momento entonces nos trasladamos a la casa y recolectamos esa sábana, esa almohada, ese peluche, cualquier elemento que usted tenga duda para practicarle experticia. En la página web del Ministerio Público también hay un área donde usted puede decir cómo presentar una denuncia. Usted abre, si tiene acceso, porque no todos tenemos acceso a computadora, usted abre y usted puede observar que ahí le abran todos los delitos graves y van a estar todos los delitos graves y qué se necesita. Bien, me voy a ir a la pausa, y la lectura en la primera infancia es sumamente importante, así que recordarles que ustedes pueden suscribirse el día de hoy a nuestro canal en YouTube, Paipi Panamá, y pueden ser ganadores de estos cuentos infantiles que estamos regalando el día de hoy. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta conversando esta mañana sobre el abuso sexual y vamos a preguntar a la licenciada Enilka, a largo plazo, ¿cómo se digiere un infante o cómo digiere en un infante el temor natural, por ejemplo, a la oscuridad y el temor persistente al abuso, la violencia doméstica o comunitaria? Bien, el temor natural es aquel que nos defiende de cualquier peligro. La oscuridad no es un buen ejemplo de temor natural, ya que es algo aprendido. Nosotros aprendemos a tenerle miedo a la oscuridad porque lo asociamos con un evento que nos ha causado en el momento un trauma. ¿Sí? Ponte un niño, se iba al baño solo con la luz apagada, de repente ve una cucaracha, le pica y ya no quiere, prende la luz y se asusta. ¿Por qué? Porque le asocia la oscuridad con un evento que no le gustó. Los temores naturales son los que nos ayudan a nosotros a defendernos de algo. Como había dicho anteriormente, un indicador es el miedo, un factor de protección es el miedo. El miedo nos ayuda entonces, que es un temor natural, a protegernos de situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la sensación de que estamos en un lugar oscuro, como decía la licenciada Daira, y sabemos que eso nos puede poner en peligro, ahí ese es un temor natural, que nos dice, alerta, tengo que salir de aquí. Y el temor al abuso sexual o a toda violencia que hay dentro de la sociedad, si me afecta mi parte de trabajo, si me afecta mi parte de educación, si me afecta en mi familia, ya no es un temor tampoco natural, sino se va a convertir en un poco de fobia, porque como comienzo a huirle a las cosas que me van a hacer daño, ¿sí? Entonces, los abusadores sexuales no son persistentes, los abusadores sexuales son coaccionadores, son manipuladores, son controladores. Ellos se manejan en tu ambiente y no te causan estrés. Esa es su careta. Ellos se presentan como alguien de confianza y entonces tú no te puedes poner en alerta. Bien, también conocer si es igual de importante interponer la denuncia a llevar al niño o niña a un tratamiento integral. ¿Y por qué papá y mamá descuidan tanto esta parte? Bien, hablamos hace rato de la denuncia, la importancia. Y a los televidentes y a las personas que nos llamaron, es importante el aspecto legal, pero no se concentre solo en el aspecto legal. Al señor del interior que llamó, sus hijas necesitan atención. En CENIAF tenemos la atención a las víctimas de violencia sexual. Usted puede venir con su denuncia a CENIAF, que estamos, no sé en qué parte del interior se encuentra, pero estamos también en Panamá. La pueden mandar, la pueden enviar por correos. Entran a la página web www.ceniaf.gov.pa y ahí también tienes acceso a todos los programas que tiene la CENIAF para poder atender a las situaciones de violencia y en especial la de violencia sexual. Porque el papá y la mamá también requieren de la atención apoyo. Es integral. La pregunta fue, ¿es igual de importante? Sí, es, y diría yo, es más importante la atención que la denuncia. La denuncia es importante porque va por un proceso legal y de una manera psicológica es como castigué al que le hizo daño a mi hijo, ¿sí? Pero si yo solo castigo al que le hizo daño a mi hijo y no lo llevo a tratamiento, mi hijo es un potencial para ser un abusador próximamente. Yo quisiera acotar, si me lo permite, para establecer algunos puntos. Cuando las familias llevan a sus niños y presentan las denuncias, el Ministerio Público las acoge, pero también tiene la Secretaría de Víctimas. La Secretaría tiene psicólogas especializadas en un ambiente controlado para atender a ese niño en esa primera fase de su agravio, donde ese niño ilustra a los padres cómo deben tratar al niño, cómo deben conversar con los niños, no tocarles el tema, se le hace y se establece todas las medidas iniciales y durante la denuncia igualmente se les manda para que con notas vayan a la Caja del Seguro Social, a los centros de salud para que lleven el seguimiento. Importante esa pregunta que usted ha hecho, porque muchas veces inician los tratamientos que le mandan, ven como que el niño sienten que ha calmado la situación y se olvidan, pero no deben dejar de llevar al niño, a la niña y al adolescente hasta que el mismo
ha ido psiquiatra o psicólogo que lo está atendiendo, de alguna u otra forma le dé de alta, porque es que estos agravios no sabemos cuáles son las consecuencias emocionales y hasta dónde llegan. También para poder mencionar que esto es sumamente importante, y mencionó un pedazo un poco la licenciada Nilka, es el hecho de que lamentablemente estos abusadores no vienen de Marte, sino que crecen en nuestra sociedad y que pueden tener justamente estas consecuencias de tratamientos no seguidos o qué sé yo, infinidad. ¿Cuál es el perfil de un abusador? Bien, el abusador se encuentra en cualquier parte. Como la definición que habíamos dado, que el abusador es una persona que se desequilibra en un momento dado. No podemos decir que el abusador es el papá o la mamá o el padrastro o en la escuela. El abusador puede estar en cualquier lugar. Por eso es que es muy importante tener claro los indicadores del abuso, y es muy importante hablar claro con nuestros hijos que cómo se pueden proteger en un momento dado. Si bien es cierto, papá y mamá son los que me cuidan, o mi tío o mi hermano son los que me cuidan, no porque me cuidan tienen derecho a tocar mi cuerpo y a no respetar. Entonces, el abusador se puede visibilizar siempre que pasa la línea de mi derecho. Allí yo puedo identificar un abusador. Bien, ¿cuál es el grupo etario más violentado? Bueno, el grupo etario más violentado está entre los 15 y los 17 y entre los 7 y los 9 años. Tenemos que hacer una acotación aquí. Tenemos una estadística considerablemente alta de niños chiquitos de 1 a 5 años. Prácticamente en 2013 y 2012, a mediados del 2013, eran casi 400 niños chiquitos de 1 a 4 años abusados. El tema es que como estos niños no pueden transmitir y sus abusadores muchas veces son sus padres o sus familiares, o los padres no logran detectar a tiempo por múltiples situaciones familiares los cambios de conducta que hemos venido señalando de estos niños para verificar que efectivamente han sido objeto de un tocamiento impropio, de una presentación de una película impropia y demás, lo cierto es que no llegan al torrente judicial. Puede que las estadísticas, como ustedes televidentes saben, muchas veces son los que se reflejan cuando van a las instancias judiciales, pero muchas veces no van ni a las instancias judiciales, ni a la CENIAF, ni a los juzgados de niñas y adolescencia, por lo tanto desconocemos, pero quizás pueden ser un poco más altas. Lo cierto es que las estadísticas más altas de violación siempre son de menores de edad. Bien, de esta manera vamos a hacer la siguiente pausa, regresamos de inmediato. También quiero dar teléfonos rápidamente, antes de que se nos agote el tiempo, ¿dónde pueden llamar las personas? Podrían llamar a la Fiscalía Auxiliar al 507-2920, a la Agencia de Instrucción de la Fiscalía Auxiliar, al Centro de Recepción de Denuncias 507-3493, 3498 y al Centro o la Secretaría de Víctimas 507-3491, 3492 y 3495, donde pueden darle toda la información, colaboración e ilustración necesaria para presentar su denuncia de atención. Pueden también llamar al 504-3998 para presentar sus denuncias y proceder a la atención a las víctimas, que es muy importante, en la Secretaría Nacional de Niñez. Bien, recordarles que este programa Creciendo Juntos es una iniciativa del Consejo Asesor de la Primera Infancia, ente público y privado, y presidido por el despacho de la Primera Dama. También, si ustedes han quedado con dudas, ustedes pueden escribirnos a nuestro Facebook Paipi Panamá, también tienen el Twitter @Paipi_Panamá y tienen el YouTube Paipi Panamá, navegue www.primerainfancia.gov.pa. Ustedes pueden ver el programa en YouTube también y pueden anotar con calma todos los teléfonos que le han dado para que puedan realizar sus denuncias. Queremos agradecerles como siempre que nos hayan acompañado, también a nuestras panelistas por desarrollar el tema. Sé que es un tema sumamente intenso que nos preocupa muchísimo, pero pueden llamar a estas líneas y buscar más información. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana.